Hola, soy Paula, experta en marketing en el sector tecnológico, y hoy te voy a compartir lo que he aprendido al explorar el Marketing Hub de HubSpot. Nuestros objetivos de marketing son los mismos. Queremos atraer más prospectos calificados, lograr más cierres e interactuar con nuestros clientes logrando una experiencia personalizada para ellos. Pero el reto es que cada vez necesitamos hacerlo de forma más rápida y fácil. En este video te voy a mostrar cómo puedes hacer todo eso y más dentro del Marketing Hub de HubSpot. Por cierto, es completamente gratis empezar con el Hub de Marketing de HubSpot. Así que si quieres explorar las herramientas al mismo tiempo que ves este tutorial, puedes hacer clic en el enlace de la descripción y abrir tu cuenta ahora. Todo lo relacionado con las estrategias de marketing siempre empiezan con el cliente. Por eso, Marketing Hub está construido sobre el CRM inteligente de HubSpot. Esta es tu base de datos centralizada de contactos donde puedes empezar a entender quién se ha suscrito a tus comunicaciones, quién ha convertido en tus formularios y cuánto tiempo han sido tus clientes. Aquí también puedes crear segmentaciones y listas para que puedas ser más específico con tus comunicaciones de marketing. Y esa es una de las primeras cosas que quiero mostrarte. Las listas. Comencemos. En el menú lateral vamos a ir a la sección de CRM y vamos a ir a esta opción que son listas. Aquí para crear nuestra primera lista vamos a dar esta opción de crear lista, que es el botón superior derecho de color naranja. Una vez estamos en esta pantalla, vamos a poder observar que tenemos diferentes tipos de objetos en los que podemos generar esta lista, como lo son contactos, empresas, negocios, tickets, pedidos, e incluso si tienes una versión paga vas a poder generar filtros con inteligencia artificial. Para este ejemplo vamos a seleccionar el objeto de contactos, vamos a darle siguiente y aquí vamos a agregar el filtro. En este caso vamos a hacer una lista de los contactos creados este año. En esta parte vamos a seleccionar las propiedades del contacto y vamos a buscar nuestra propiedad, que es fecha de creación. Vamos a seleccionarla y le vamos a decir que es este año. Una vez generamos el filtro, vamos a tener una vista previa en esta sección lateral. Vamos a guardar nuestra lista. Y así vamos a poder utilizarla en correos electrónicos, en audiencias y en otras funcionalidades dentro de HubSpot. Pero espera, regresemos un poco. ¿Cómo atraemos a nuestros contactos? Hay un par de herramientas diferentes que puedes usar en el Hub de Marketing de HubSpot. La primera es formularios. Vamos a darle clic a Marketing y vamos a ir a esta sección de formularios. Luego vamos a darle clic en Crear formulario. Dentro de HubSpot tenemos gran cantidad de plantillas. Vamos a seleccionar para este ejemplo esta en particular. Y una vez aquí vamos a poder agregar o editar texto. También vamos a poder agregar propiedades si así lo necesitamos, editar estilos o imágenes. O si tenemos una versión paga, también vamos a poder crear una lógica. Una vez estamos satisfechos con nuestro formulario, vamos a darle clic en revisar y actualizar. Una vez ya lo tenemos publicado, vamos a poder hacer esta publicación directamente en páginas de HubSpot, en páginas externas, o vamos a poder compartirlo como un enlace externo y que sea como una landing page propia. Si quieres crear banners, botones, deslizables o ventanas emergentes, puedes hacerlo con la funcionalidad de Call to Actions. Vamos a entrar a Marketing y justo debajo de formularios vamos a encontrar la opción de Call to Actions. Aquí vamos a darle clic a la parte superior derecha de crear Call to Actions. Al igual que en los formularios tenemos gran cantidad de plantillas. En este caso vamos a elegir esta en particular. Algo muy interesante de los Call to Actions es la parte de segmentación, en donde vas a poder utilizar estos diferentes Call to Actions dependiendo de la etapa de ciclo de vida en la que se encuentre tu prospecto o cliente. En esta parte de segmentación vas a poder seleccionar en qué momento quieres que aparezca este Call to Action. Se puede activar cuando el usuario se desplace por la página, activar cuando el usuario vaya a salir o después de un tiempo determinado, o también por un periodo de inactividad. De esta forma vas a poder generar una segmentación mucho más personalizada. Una vez que ya tienes los datos de tus prospectos dentro de HubSpot, es hora de convertirlos en clientes y seguidores de tu marca. Hay muchas herramientas distintas que puedes usar para hacer eso. Así que voy a mostrarte un par para que veas lo fáciles que son de usar. Empecemos con los anuncios. Una excelente manera de llegar a tus contactos y generar reconocimiento de marca. En tu cuenta de HubSpot vas a poder tener acceso a la herramienta de anuncios. Para ello vas a ir al menú lateral, vas a dar clic en Marketing
y vas a dar la opción de anuncios. Si no tienes conectados tus anuncios, HubSpot tiene un paso a paso muy sencillo para que puedas hacerlo. Una vez tu cuenta está conectada, vas a poder ver este panel. En este panel vas a encontrar métricas de valor como lo son impresiones, clics y conversiones que han generado todas tus campañas pagas. Lo primero que debemos hacer para generar una campaña es crear audiencias. Para crear una audiencia dentro de HubSpot vas a darle en crear y vamos a dar clic en audiencias. Aquí vas a poder crear estas diferentes audiencias basadas en información que ya tienes dentro de HubSpot. Al crear una audiencia puedes segmentarla según los visitantes de tu sitio web, lista de contacto, lista de empresa o incluso de audiencias similares. Una vez tengas tu audiencia vas a poder crear tu campaña. Para eso vas a dar clic en el botón de crear y vas a crear campaña publicitaria. Aquí tenemos diferentes tipos de anuncios. Para este caso vamos a crear un anuncio de búsqueda. Vas a dar clic aquí y vas a poder seleccionar si quieres hacerlo a través de una nueva campaña o ya de una campaña existente. En este caso vamos a hacerlo desde cero. Vamos a darle siguiente y aquí vamos a seleccionar nuestros encabezados y descripción. Como lo mencionamos anteriormente, tenemos la herramienta de Breeze AI que nos va a ayudar a generar estas descripciones con inteligencia artificial. Aquí ya nos va a dar unas opciones, vamos a darle insertar y de igual manera vamos a poder generar las descripciones. Una vez tenemos nuestro anuncio listo, vamos a poder también revisar la segmentación para que podamos llegar a las personas que realmente necesitamos. También vamos a poder posicionar palabras clave y igualmente vamos a poder definir ese presupuesto para que no gastemos de más. Por último, tenemos esta pestaña de automatización que lo que nos va a permitir es tener acciones una vez nuestras audiencias interactúen con nuestro anuncio. Una vez tienes tus anuncios listos y funcionando, llegó la hora de analizarlos. Para ello, vamos a dar clic en el tab que dice Análisis. En este caso, vamos a poder encontrar información relevante de nuestros anuncios, como lo son impresiones, clic, contactos o negocios que tengo abiertos. En este caso, no tengo información relevante porque no tengo ningún anuncio corriendo en este momento, pero en el panel vas a poder encontrar toda la información referente a tus anuncios. Otra herramienta muy importante para conectar con tus clientes es la herramienta de correo electrónico, con la que puedes enviar comunicaciones de tus productos y servicio, bien sea para convertir a tus prospectos en clientes o para fidelizar aún más a los que ya creen en tu marca. Veámosla. En tu barra lateral vas a encontrar esta sección de marketing y luego vamos a ir a la sección de correos. En esta sección de correos vamos a encontrar todos los correos que nosotros hemos enviado, a lo mejor que están en borradores, programados o están archivados. Para crear un nuevo correo vamos a darle clic en el botón superior derecho en crear correo y aquí nos van a salir los 3 tipos de correos que nosotros podemos enviar. Normal, que es básicamente que podemos tomar una lista y no es automatizado. El segundo es que es automatizado y lo vinculamos a un workflow. Y el tercero es de blog, para que se envíe una vez publiquemos nuestro blog. En este caso vamos a hacer un correo normal y al igual que en las otras funcionalidades tenemos una gran cantidad de plantillas en este momento. En este caso vamos a crear un correo de bienvenida y aquí ya podemos empezar a hacer las ediciones. El editor de correos electrónico de HubSpot de arrastrar y soltar es muy fácil de usar y te permite personalizar tus diseños como lo desees según la necesidad de tu equipo. Y lo mejor, sin necesidad de conocimiento técnico avanzado. Para editar este correo, lo único que tienes que hacer es seleccionar lo que quieres editar. En este caso, voy a cambiar el logo de mi correo electrónico. Voy a darle clic, le doy clic en reemplazar y voy a buscar la imagen de mi logo. Una vez ya tengo mi logo de forma correcta, como ven en la parte lateral tenemos gran variedad de funcionalidades que van a permitir seguir editando nuestro correo. Una de mis características favoritas es Copilot, el cual es un asistente de Breeze AI que te acompaña en todo momento y trabaja contigo. Este puede ayudar a generar ideas, reescribir un texto, ajustar el tono de tus comunicaciones, entre otros. Veámoslo. Para utilizar Copilot, lo que vas a hacer es resaltar el texto que quieres modificar y aquí nos va a aparecer el icono de Breeze. En este caso vamos a darle clic y vamos a encontrar todas las acciones que podemos realizar, como aplicar identidad de marca, en dado caso de que tengas Content Pro o Enterprise, reescribir, ampliar, acortar o cambiar el tono. En este caso vamos a cambiar el tono para que sea más amigable. Vamos a darle clic
Y aquí nos va a aparecer en la ventana de Copilot cómo modificó específicamente el tono de esta sección. Aquí le vamos a dar reemplazar y así de fácil vamos a tener nuestro correo modificado. Otra herramienta que considero que es muy valiosa es la función de personalizar. Los mails personalizados tienen una probabilidad más alta de captar la atención de tus prospectos y clientes, aumentando así la tasa de conversión. Para usarla, lo primero que vas a hacer es dar clic donde quieres agregar tu token. En este caso, quiero decir bienvenido y el nombre de la persona. Para eso, vamos a dar clic en esta opción de personalizar y vamos a buscar el nombre del contacto. También vamos a necesitar poner un texto por defecto, en este caso, un valor alternativo, voy a poner amigo. Y si se dan cuenta, aquí se me agregó este token que va a ir cambiando dependiendo del contacto. Una vez ya tengo mi correo listo, vamos a dar clic en la opción de vista previa, en dado caso de que lo necesitemos para revisar cómo se va a ver mi correo. Vamos a configurar cuál es el asunto, aquí también podemos agregar un token de personalización, el texto de vista previa, el remitente, y aquí vamos a seleccionar a qué personas queremos enviarle este correo en particular. ¿Recuerdan lo que vimos al inicio de este video? Aquí podemos adjuntar específicamente una lista de contactos. De igual forma, vamos a poder programarlo y terminar con las últimas configuraciones. Y eso es todo. Vamos a darle revisar y enviar. Y listo, tu campaña de correo electrónico ya se envió. ¿Y ahora qué sigue? Por supuesto, quiero mostrarte cómo puedes analizar el rendimiento. En la pestaña de analizar encontrarás un reporte donde vas a ver una visión general del estado de tus correos, donde vamos a poder tener información relevante como la cantidad de correos enviados, tasa de apertura, tasa de clics, igualmente información de entrega, y algo muy relevante es que vas a poder tener un cuadro en donde vas a entender cuáles de tus correos son los que están teniendo mejor rendimiento. Ahora, si vamos a la pestaña de estado, vamos a poder ver la reputación como remitente de HubSpot y así garantizar que tu correo se entregue de forma correcta. ¿Qué significa eso? Cada proveedor de servicios de correo electrónico tiene un estado de salud que determina si un correo electrónico realmente llega a la bandeja de entrada de tus contactos. A medida que envías correos electrónicos de HubSpot, te proporcionará recomendaciones personalizadas y áreas en las que debes concentrarte para mejorar y optimizar el estado de salud de tus correos electrónicos. No podrías tener un plan de marketing sin redes sociales. La herramienta de redes sociales, al igual que las demás funcionalidades, tiene un diseño muy parecido. Aquí vas a poder ver todas las publicaciones que has tenido anteriormente. Recuerda que en HubSpot vas a poder ver estas publicaciones, también programar unas nuevas y vas a tener esta vista de calendario. Aquí verás los posts pasados y también los que vienen a continuación. Igual que en las demás herramientas, tenemos esta pestaña de análisis en donde vas a encontrar información detallada del rendimiento de tus redes sociales. Estas son algunas de las características clave del hub de marketing que honestamente hacen que el marketing sea mucho más fácil. Puedes atraer prospectos utilizando formularios y llamadas a la acción y luego puedes segmentarlas utilizando las listas dentro del CRM. Además, puedes personalizar la experiencia aprovechando los datos que te han proporcionado tus contactos o que tú has recolectado de ellos. Y aprovéchate de Breeze AI para crear imágenes, ajustar el tono de tu comunicación, entre otros. Además, ahora puedes tomar decisiones más inteligentes y rápidas en marketing gracias a que HubSpot tiene un conector de Deep Research con ChatGPT. Espero que este video haya sido útil. Si quieres aprender más, puedes hacer la certificación gratuita del software de marketing de HubSpot. Solo necesitas ingresar a HubSpot Academy con el enlace que está en la descripción. Y recuerda abrir tu cuenta gratuita ahora. Soy Paula, gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.